Buenas tardes con todos, bienvenidos. Por favor, cuéntenme si me escuchan a través del chat. Perfecto, esperemos unos minuticos, estamos esperando que el panelista ingrese. Parece que algo está con su computador, pero ya lo está solucionando. Por ende, en ese entonces los cultivos fueron mucho más eficientes. Entonces, para que se nos quede, desde 1905 empezamos a manejar una fertilización o una nutrición de cultivos mucho más enfocada al aporte de nutrientes a nivel edáfico. Pasamos, por favor. Listo, Jorge, ya te paso. Sebas, no puedes ponerla en modo presentación para que no de pronto no ingreses. Listo, ok. Mira, aquí son puntos de reflexión. Digamos que los tiempos van cambiando y a medida que el tiempo pasa, primero la población aumenta y segundo los recursos naturales donde nosotros los agricultores sembramos se van agotando, el recurso suelo y el recurso agua, más que todo. Por ende, en 50 años debemos ser el 50% más productivos. ¿Qué quiere decir más productivos? Que con la misma área de suelo, inclusive con menor área de suelo, debemos producir más, pero siempre amigables con el medio ambiente. Sebas, la siguiente, por favor. Lo pone como... Correcto. Ustedes saben que el día de ayer fue el Día de la Tierra y por ende traje este slide rápidamente, porque las empresas deben ser responsables también con el cuidado del medio ambiente. Yara, dentro de todos sus procesos, tiene unos controles de calidad. Estos controles de calidad son bastante interesantes, pero solo quiero mencionar dos. Si ustedes ven la tercera imagen, de derecha a izquierda, está el sello huella de carbono. Esto quiere decir que en todos los procesos de producción de fertilizantes de Yara son amigables con el medio ambiente. Reducen la huella de carbono en menos de 3.6 kilogramos de dióxido de carbono. ¿Correcto? Y eso quiere decir que garantizamos en la producción de nuestros fertilizantes, de nuestros productos, ayudamos a contribuir con el beneficio del medio ambiente. Y el otro sello es el último, que es el registro IFA. Este registro IFA, Yara es la única empresa en Ecuador de fertilizantes que cuenta con este registro IFA. Y ese es un registro, digamos, que sencillamente nos permite tener un control de calidad de todo el producto, desde que sale de puerto hasta que llega al consumidor final. Siguiente, Sebas, por favor. Empezamos el grueso de la charla. Conceptos claves de nutrición en pasturas. Y son varios conceptos que realmente quiero que todos nos llevemos supremamente claros. Los voy a tratar de explicar de una manera rápida, de una manera fácil de digerir, para que todos, por favor, lo llevemos y determinemos de esta manera cuando vayamos a construir un plan nutricional. Siguiente, Sebas, por favor. Antes de esto, quiero generar como dos preguntas, Sebas, y es importante pues que los que dan la respuesta la coloquen en el chat. Tenemos dos plantas de girasol. Estas dos materas son dos materas de girasol. Una de ellas está fertilizada con NPK. La otra está fertilizada con NPK, pero aparte tiene calcio y boro. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos creen ustedes que se va a desarrollar de una manera oportuna? Le damos play al video, Sebas. Gracias. Vemos que las plantas de girasol se van desarrollando de una manera, digamos, ambas eficiente. Pero a medida que van pasando, pasa algo particular. Una de ellas solo va a obtener un crecimiento y la otra va a obtener un desarrollo. ¿Correcto?
Para los que dijeron que la planta que se iba a desarrollar era la de la mano derecha, viéndola de frente, tienen toda la razón. Aquí quiero mostrarles un concepto clave. Esa planta que se desarrolló, que obtuvo el girasol, es la planta que tenía la gran mayoría de nutrientes, no solo los mayores, el nitrógeno, fósforo, potasio, sino también elementos claves como el calcio y el boro. Aquí quiero que se lleven claro un concepto, que es el primer concepto. Una cosa es hacer crecer un cultivo, una planta, y otra cosa es hacerla desarrollar. Usted puede hacer crecer un cultivo con agua o tan solo con nitrógeno, pero realmente cuando queremos desarrollar un cultivo, debemos aportarle todos los nutrientes necesarios para que este cultivo pase todos sus estados fenológicos y al final llegue a su máxima expresión. En este caso, la máxima expresión de un cultivo de girasol es la flor. ¿Por qué? Porque cuando un agricultor de girasol desea sembrar girasol, pues ¿qué quiere cosechar? Flor. Lo mismo nos pasa a nosotros los ganaderos. Cuando un ganadero desea sembrar praderas, algún pasto, raigrás, quicuyo, al final quiere obtener es materia seca, biomasa, alimento para su ganado. ¿Correcto? La pasamos, por favor. Entonces, hablamos de factores de producción. Dentro de los factores de producción, quiero mencionarles algo. Hay unos que son incontrolables y hay otros que realmente podemos controlar. A estos incontrolables realmente, mi consejo es, no podemos, digamos, desvelarnos y mirar la forma en cómo los cambiamos, porque realmente no los podemos controlar. Es como la luz, la temperatura y la precipitación. Pero sí que podemos controlar el suelo, todo el manejo y todo el control que le damos al suelo. Que sí podemos controlar las variedades. De aquí depende qué variedad de praderas vamos a establecer en nuestros lotes, cuáles nos van a arrojar el mayor potencial en oferta forrajera y cuáles nos van a servir para nuestra producción o digamos, litros que deseemos. Y la otra son las prácticas agronómicas. Totalmente se pueden controlar. Esos son los factores primarios. Los secundarios son todos los procesos metabólicos de la planta. Controlando estos factores de producción, al final vamos a tener rendimiento y calidad. Siguiente, por favor. Bueno, este slide siempre me gusta mostrarlo, porque, señores, cuando nosotros sembramos praderas, estamos sembrando alimento para el ganado. Y les cuento, como ustedes ya lo saben, que el ganado es un rumiante, que el 100% de la dieta de rumiante es pradera, que en este momento lo hemos cambiado en un 70 praderas y en un 30 complementos. Pero el ganado se desarrolló y, digamos, fue establecido como para rumiar, ¿correcto? Y se le debe aportar dentro de su dieta alimenticia la gran cantidad de praderas, ¿correcto? La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de praderas, indudablemente tenemos que saber qué es la materia seca. Y, señores, cuando nos hablan de materia seca no es más que toda la biomasa que puede acumular ese material vegetal en todas sus etapas de desarrollo. En el caso de las praderas, y esto no es nada más que la interpretación de un análisis bromatológico, donde vemos una hoja completa. Dentro de esa hoja completa, para tener una buena materia seca, queremos llegar a que ésta tenga 20% de materia seca y 80% de agua. Pero que ese 20% de materia seca tenga un 41% de contenido celular y un 59% de pared celular. Este contenido celular es donde están involucrados todas las proteínas, carbohidratos, minerales, y esto ¿cómo se consigue? Con una buena nutrición, ¿correcto? Y esta pared celular, ese 59% de ese 20% de materia seca, debe tener las fibras detergentes neutras y las fibras detergentes ácidas en unos rangos establecidos. Las fibras detergentes neutras no pueden superar el 50%. De igual manera, las FDA o las fibras detergentes ácidas no pueden superar del 26 al 30%. ¿Por qué? Porque no van a ser digeribles para el ganado. ¿Cómo conseguimos eso? En el momento oportuno en que ustedes entren al pastoreo, en el momento oportuno que ustedes entren a su ganado, al ganado a alimentarse. Esto depende de cada variedad, ¿correcto? Porque cuando dejamos pasar el momento oportuno, empieza un proceso de lignificación.
y la hoja como tal empieza a pasar de ese porcentaje de 41 de contenido celular a más pared celular. Y esto no nos va a aportar los minerales que realmente necesitamos darle al ganado por intermedio de la materia seca. ¿Correcto? Entonces es importante tener este concepto claro. Siguiente, por favor. Bueno, otro concepto clave para la nutrición, análisis de suelos. El análisis de suelos nos arroja información clara y precisa primero de varias cosas, tanto de estructura, de textura, nos muestra el pH, al final también nos va a arrojar un balance de cómo están los nutrientes en el suelo. Recuerden que el suelo es la alacena donde la planta entra y se alimenta. Todas las plantas se alimentan por las raíces y las raíces toman los nutrientes del suelo. Entonces, si nosotros queremos ser precisos en una recomendación nutricional, debemos también tener claro lo que nos puede arrojar un análisis de suelo. Esa sería la primera recomendación, tomar un análisis de suelo. Siguiente, por favor. Bueno, les comentaba, el análisis de suelo nos arroja algo importante para el desarrollo de la pradera, que es la textura. Y la textura no es nada más que nos define ese suelo en qué cantidad de arena, en qué cantidad de limo, y qué cantidad de arcilla presenta dentro de su composición. Pero este cuadro les quiero mostrar algo. La arena, primero, tiene unas características, digamos, particulares. Primero, es químicamente inactiva. O sea, la arena no es capaz de retener nutrientes. Segundo, las partículas de la arena son demasiado grandes. ¿Qué pasa? Que si cuando aplicamos agua genera un filtro, entonces el agua va a pasar de largo. Segundo, no va a ser capaz de retener esos nutrientes y generarle esa estructura para que las raíces se desarrollen de una manera óptima. Caso contrario, y muy al extremo, cuando tenemos un suelo 100% arcilloso, pasa lo contrario. Sí, la arcilla es químicamente activa y es muy buena, es capaz de retener muchos nutrientes, pero las partículas son demasiado pequeñas y esto va a generar poca permeabilidad. O sea, este suelo que tiene bastante arcilla no va a tener una porosidad adecuada y va a generar encharcamiento. ¿Y qué pasa con las raíces de la planta? No van a poder desarrollarse bien. Entonces, lo importante en la textura de analizar es que tengamos una textura franco, ya sea franco-arcillosa o franco-limosa, ¿correcto? Para que ese balance entre arena, limo y arcilla sea adecuado para que todas las estructuras se desarrollen. Bueno, te saltaste, listo, seguimos. En la siguiente, Sebas, acá. Listo, lixiviado relativo de nutrientes. Mire, señores, cuando tenemos arcillas, arenas, y cuando tenemos un suelo franco, ¿qué pasa con los elementos? Si ven la mano derecha, hay una rápida lixiviación y una lenta lixiviación. Dentro de los cationes, ¿sí? De los cationes que se lixivian, se lavan demasiado rápido, está el sodio, el calcio, el magnesio. En los anions está el cloruro y están los nitratos. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre es importante revisar dentro de su análisis de suelo qué textura tiene este suelo. ¿Listos? Siguiente, por favor. Bueno, esa es otra propiedad física de los suelos que se llama la estructura. Y la estructura no es más de cómo está compuesto internamente nuestro suelo. Cuando nosotros hacemos un perfil del suelo, vemos suelo con poca estructura y con buena estructura. Señores, uno de los principales problemas de la ganadería en el mundo se llama la compactación. La compactación del suelo se puede dar ya sea por una acción física del ganado cada vez que entra a alimentarse o simplemente por una mala nutrición. Cuando nosotros venimos por años y años fertilizando con tan solo nitrógeno nuestras praderas, vamos a desarrollar un sistema radicular, unas raíces muy pobres que no van a ser capaces de penetrar el suelo. Y eso ocasiona que estas raíces no hagan su labor de descompactación natural. Y eso también, a largo plazo, genera compactación del suelo. Una buena estructura, que es la que ustedes ven a mano izquierda de color verde, una buena estructura es cuando las raíces pueden penetrar a 30 centímetros. La gran mayoría de las raíces de las praderas, tanto quicuyo y ryegrass, tienen una profundidad de 30 centímetros. Estas raíces deben penetrar fácilmente, por eso deben tener una buena estructura granular, una buena estructura en sus poros, para que de esta manera tanto las raíces penetren
el agua sea capaz de penetrar hasta esa profundidad, debido a que el agua va a arrastrar o va a colocar los nutrientes en esa rizósfera. Entonces tengamos algo claro, la penetración o la profundidad radicular en las praderas es de 30 centímetros. Por ende, nosotros debemos garantizar que los nutrientes queden a 30 centímetros, a un perfil de 0 a 30 centímetros en nuestra capa arable del suelo. ¿Correcto? Caso contrario, en una pobre estructura, donde las raíces no van a ser capaces de penetrar, donde la porosidad no va a ser viable para que entre agua, por tal vamos a presentar encharcamiento. Y es aquí, en estos suelos compactados de pobre estructura, cuando hay un fuerte verano, un déficit hídrico, vamos a presentar ese amarillamiento o esa clorosis prematura. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos determinar esa compactación? Es muy fácil, señores. Realizamos una calicata o un hueco en sus fincas a 30 centímetros y una navaja debe entrar muy fácilmente por esa estructura, como cuando, señores, como cuando ustedes introducen esa navaja o ese cuchillo en un pastel, debe ser demasiado fácil, en una torta, bueno, como lo llamemos aquí en Ecuador, debe entrar demasiado fácil y salir de esa manera. Eso nos garantiza que el suelo no esté compactado. ¿Y qué pasa cuando está compactado? Vemos un bloqueo de raíces. Las raíces no son capaces de penetrar ese suelo y van a generar una especie de colchón, que no es más que raíces que se están pudriendo, raíces muertas, que nos van a generar un problema en el rebrote. ¿Correcto? Un suelo tampoco nos va a generar un déficit hídrico. Como les mencionaba anteriormente, el agua no va a ser capaz de llegar a esos 30 centímetros, que es donde están las raíces, con sus pelos absorbentes, esperando tomar los nutrientes. La pasamos, por favor. Bueno, pero ¿cómo corregimos esa compactación? Nosotros recomendamos realizar un acondicionamiento del suelo o una aireación o una renovación de praderas. Esta aireación la recomendamos realizar ya sea con un renovador de praderas. Se recomienda realizar con una profundidad de 30 centímetros y un distanciamiento entre líneas de 60 centímetros. Esto se debe realizar 2 veces en el año. ¿Qué forma? Si la primera vez se hizo paralelamente al lote, la segunda se tiene que hacer perpendicular a este, para que así podamos mejorar esa estructura en ese perfil del suelo. ¿Correcto? ¿Qué vamos a conseguir? Primero vamos a conseguir que este suelo sea capaz de retener tanto el agua como los nutrientes que les aportemos. Siguiente, por favor. Otro factor importante, antes de empezar a construir un plan nutricional, debemos determinar el pH. El pH, si bien nos lo arroja el análisis de suelo, y digamos que en resumen es simplemente la condición de aluminios o de cargas positivas, que están presentes en el suelo. Pero estas cargas positivas, el daño que hace es que me capturan, me llenan el suelo, me lo saturan y no dejan que otros nutrientes estén disponibles. Si ustedes ven la imagen con unos pH de 4,5 a 5, que es extremadamente fuertemente ácido, los niveles de disposición de los elementos disminuyen. En el caso del nitrógeno va disminuyendo. El fósforo, no hablemos, casi que es nulo. Si ustedes miran el fósforo, que es bastante importante, donde el fósforo está totalmente disponible, es con un pH de 6,5 a 7, ¿correcto? Igual el pH, azufre, calcio y manganeso, que son los nutrientes principales para el desarrollo de las praderas. ¿Cómo corregimos esta acidez? Con enmiendas calcáreas, ya sea con cal dolomita, con cal viva, con hidróxidos de calcio o con yeso agrícola. Con estas controlamos una acidez del suelo. ¿Cómo se recomienda? Se debe hacer en la incorporación. Cuando usted esté preparando el lote para sembrar, se debe aplicar la cal. Ojalá un mes antes de que inicie estas labores. Perfecto. Siguiente, por favor, Sebas. ¿A qué les traigo esta imagen? Porque es importante saber dónde deben estar los nutrientes y qué rango tienen de asimilación. Si ustedes ven, está la imagen de una raíz y de primero encontramos el fósforo. Mire, el fósforo debe estar a menos de 2 milímetros de la raíz para que esta lo pueda tomar.
Entonces debemos ser muy precisos con la aplicación de nuestro nutriente fósforo para que este puede colocarse a 2 milímetros. ¿Cuáles son los elementos que más rango de aplicación tienen? Los cloruros, los sulfatos y los nitratos. Estos pueden moverse en un rango casi de 40 milímetros para que la planta los pueda tomar. ¿Listos? Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿cómo las plantas toman los nutrientes? Los toman por 3 mecanismos: difusión, intercepción radicular y flujo de masa, donde la difusión no es nada más que un cambio de concentración, donde la parte aérea empieza a hacer una fototranspiración, disculpen, cambia la concentración, inmediatamente induce a que la parte de abajo, la parte donde están las raíces, por cambio de presión, tome estos nutrientes, los absorba, los chupe, en pocas palabras. La intercepción radicular no es otra cosa que la raíz por donde va creciendo, por donde va su desarrollo, se encuentre con los nutrientes y los tome. Y el flujo de masas es que es ese movimiento interno de la solución líquida de los nutrientes y llegue en contacto con la raíz. Recuerde que todos los nutrientes en el mundo necesitan de agua para disolverse y que de esta manera entren a la rizósfera del suelo. En este caso, las praderas deben entrar y profundizar a los 30 centímetros. Por eso es clave que los fertilizantes que nosotros aportemos sean de alta solubilidad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y nosotros para qué aplicamos fertilizantes? Para obtener praderas, para obtener un buen rebrote, para obtener oferta forrajera. En este caso, la aplicación oportuna se debe realizar una vez se retire el ganado, dejando un tamaño de la pradera según la variedad de pasto lo permita. Más o menos estamos hablando de 10 centímetros en algunas variedades. Es en este momento, pasados los 5 días, que debemos realizar la fertilización. ¿Para qué? Para que este mismo se disuelva, entre a la capa arable del suelo y asimismo las raíces tomen los nutrientes. Y en el caso de las rotaciones aquí en Ecuador, que son de 30 a 35 días, en este lapso de tiempo la planta logre tomar todos los nutrientes y pueda desarrollarse bien. ¿Correcto? Por eso debemos tener en cuenta una fuente del fertilizante, la absorción del mismo y la eficiencia de este nutriente, ¿vale? Siguiente, por favor. Objetivos de fertilizar. Primera imagen, de derecha a izquierda. ¿Qué observamos? Desarrollo de estolones en quicuyo, desarrollo de raíces en raigrases. La imagen de la mitad, un desarrollo completo del material vegetal. Y la tercera imagen, importantísima, una relación tallo-hoja. Recuerden que el ganado se alimenta de hojas y nosotros debemos producir otorgarle al ganado una oferta forrajera con una relación de hojas-tallos de 75% hojas y máximo un 25% tallos. Con una nutrición eficiente llegamos a 85% hojas y 15% tallos. Siguiente, por favor. Bueno, esta imagen nos la comparte nuestro compañero Manuel González. Estas fueron tomadas aquí en la zona, esto es por el lado de Machachi, donde vemos la primera imagen de izquierda a derecha, una pradera con un buen color, con un buen porte, con una buena homogeneidad, ¿sí? Con un buen desarrollo. En la imagen de la mitad, es importante que todo o un indicador, como ya lo mencionaba en las anteriores charlas, el ganado tiene que echarse a rumiar. Digamos, indicador nos determina que primero el ganado se está alimentando de una manera oportuna, de una manera buena, y también que la pradera que le estamos dando es totalmente palatable, que les está alimentando, y por eso, digamos que se echan a rumiar. Y la tercera imagen, con el perrito, vemos un desarrollo en oferta forrajera de un cultivo. Siguiente, por favor. ¿Qué no quiero obtener? Primera imagen, de izquierda a derecha. Encontramos una relación tallo-hoja totalmente desbalanceada. Señores,
por favor, nunca se nos olvide, el ganado se alimenta de hojas, no de tallos. Imagen de la mitad, vemos todo el desperdicio, puede ser por unas raíces que no están haciendo su labor, que no son capaces de penetrar y genera pudrición, y dos, por un momento no oportuno en la entrada a comer, en la entrada al pastoreo. Cuando lo dejamos pasar, presentamos este desperdicio. Y tercera imagen, importantísima, todo el desperdicio, todo ese pasto que no se alimenta el ganado, que no se lo consume, es desperdicio, es dinero, ¿cierto? Es material vegetal que estamos desperdiciando. Siguiente, por favor. Rol de los nutrientes. Ya hablamos de todos los factores para una nutrición. Ahora hablemos de los roles de los nutrientes. Siguiente, por favor. Este concepto es claro y quiero que, digamos, lo manejemos y tampoco se nos olvide. Una cosa es nutrir la planta y otra cosa muy diferente es fertilizar la planta. Fertilizar es la acción antrópica, la acción del hombre, simplemente de echar o de aplicar fertilizante, sin saber, digamos, sus criterios y sin tener criterio alguno de qué le está aportando al cultivo. Y nutrir ya es aportarle los nutrientes necesarios al suelo para que la planta al tomarlos desarrolle todos sus estados fenológicos y llegue a su máxima expresión. Por ende, el cultivo de las praderas necesita 12 nutrientes esenciales, cada uno en mayor proporción. Hablamos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Y lo más preocupante es, señores, en el mundo, o por lo menos en Colombia y Ecuador, que hemos percibido que la gran mayoría de ganaderos nos enfocamos en fertilizar con tan solo nitrógeno y fósforo. ¿Y dónde están los demás nutrientes? Entonces, realmente debemos cambiar de un concepto de fertilizar con solo nitrógeno y fósforo a un concepto de nutrir, aportando realmente los nutrientes que el cultivo necesita. Siguiente, por favor. Bueno, el rol de los nutrientes. Como les mencionaba, 12 nutrientes, cada uno involucrado en el desarrollo o en un rol específico para las praderas. Si vemos, vamos a mencionar dónde están todos. Oferta forrajera, que es el primero. Están involucrados todos los nutrientes. Pero si ustedes ven materia seca, como les mencionaba, totalmente importante. ¿Qué pasa si nos excedemos en nitrógeno con la materia seca? Inmediatamente esta disminuye. Señores, el nitrógeno sí, es el nutriente que más demanda las praderas, pero también si llegamos en exceso, va a generar un vicio, va a generar una lignificación y por ende va a generar una calidad de materia seca poco digerible para el ganado. El potasio, ¿qué pasa cuando nos excedemos en potasio? Inmediatamente empieza a competir con otros nutrientes básicos como el calcio y el magnesio, me genera desbalance nutricional e inmediatamente baja la calidad de materia seca. Otra función que les quiero resaltar, si ustedes ven, regulación de estrés. En la regulación de estrés están involucrados todos los nutrientes. Por eso, cuando nosotros fertilizamos, nutrimos a nuestros cultivos de una manera eficiente, estos cuando venga un fuerte verano o un déficit hídrico, van a ser capaces de soportar y mantener su verdor hasta que haya un rebrote. Por eso es importante, y vuelvo y les digo, tratar las praderas como un cultivo y aportarle realmente los nutrientes necesarios. Siguiente, por favor. Dentro de las deficiencias nutricionales, las plantas nos hablan. Cuando nosotros entramos al campo o a un lote, las plantas inmediatamente empiezan a decirnos, venga, tengo un problema, hay alguna deficiencia. Todos los cultivos, y como las praderas es un cultivo como tal, funcionan con una función biológica bastante clara, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis no es nada más que un proceso biológico que capta energía del sol y se da por la clorofila, y la clorofila está en la lámina foliar. La mayoría de las deficiencias comienzan con una clorosis y otras con una necrosis, con un quemazón. Por ende, si no hay lámina foliar suficiente para hacer o que tenga suficiente clorofila para hacer un proceso óptimo de fotosíntesis, por ende, vamos a tener un pobre desarrollo de nuestros cultivos. La siguiente, por favor.
Bueno, vimos al comienzo un video, mientras resolvíamos los problemas técnicos, vimos el video del Check-It. En este Check-It es una aplicación digital, como lo vieron, muy fácil de usar, fácil de descargar, es totalmente gratuita. En sus Android, en sus Apple, con su App Store, con su Play Store, lo pueden descargar. Es bastante chévere, tiene una galería de imágenes de los diferentes cultivos, incluido praderas, donde muestran en imágenes las principales deficiencias, su sintomatología y algunos otros conceptos que nos ayudan a determinar qué hacer cuando se presentan estas deficiencias. Al final arroja el producto Yara con que podemos controlar esta deficiencia. También arroja, en el otro slide, arroja un contacto de Yara por si desean comunicarse fácilmente en cada zona a nivel del país de Ecuador. Encuentran a un funcionario de Yara que les puede ayudar y a resolver ese inconveniente o dudas en cuanto a la deficiencia de nutrientes en sus cultivos. Entonces les invito por favor a que la descarguen, es totalmente gratuita y es muy buena tanto a los agrónomos, a los ganaderos, a los estudiantes y al público en general que esté involucrado en la agricultura, es de bastante utilidad. La siguiente, por favor. Bueno, extracción de nutrientes. Cada planta, cada especie, cada variedad requiere de unos nutrientes para llegar a su máxima expresión. No quiero que esto lo memoricemos, pero sí quiero que tengamos algo claro. Voy a mencionar aquí el ryegrass. El ryegrass, si ustedes ven, necesita 432 kilogramos de nitrógeno por hectárea año. Todos los requerimientos nutricionales se calculan por hectárea ciclo año. ¿Correcto, señores? Entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto de Kikuyu? Necesita nitrógeno 432, de fósforo 110, pero este potasio para la producción de leche no debe superar los 100 kilogramos. Aquí menciona 480, pero es para llegar hasta la floración, hasta su máxima expresión de la especie. Pero para el rebrote rápido, no superar los 100 kilogramos de potasio. Importante, calcio. Señores, el ryegrass consume 132 kilogramos de calcio por hectárea por año. Magnesio, 69 kilogramos y azufre 50. Es importante, recuerden, 1 kilogramo de materia seca que obtengamos de nuestros cultivos representa entre 1.2 a 1.5 litros leche. Y esto, señores, es economía. Aparte, si nosotros aumentamos nuestra oferta forrajera, vamos a tener más carga animal. Y eso también al final es ser productivos, es ser eficientes. Siguiente, por favor. Bueno, esta imagen es clara. Cuando nosotros fertilizamos mal, estamos perdiendo nuestro dinero. Siguiente, por favor. Vamos a ir avanzando un poco más rápido en aras del tiempo. Nuevamente les pido excusas. Vamos a empezar con el nitrógeno. Si bien el nitrógeno, como ustedes lo vieron en el slide anterior, más o menos requiere entre 380 a 430 kilogramos de nitrógeno por hectárea, dependiendo de la variedad. Pero señores, tienen que tener algo claro. El nitrógeno, ¿cómo llega al suelo? Primero, el nitrógeno es un gas. Es un gas. ¿Cómo llega al suelo? Por intermedio de la descomposición de la materia orgánica, ya sea por las heces del ganado o la misma descomposición de material vegetal y por el aporte de los fertilizantes. Así llega el nitrógeno al suelo. Pero este nitrógeno siempre va a querer volver a su estado original, que es un gas, ¿correcto? Por eso es importante saber que el nitrógeno es absorbido por la planta en forma de nitratos y en forma de amoníaco, en forma, perdón, nítrica y en forma amoniacal. También quiero decirles que el nitrógeno es esencial para el desarrollo del cultivo. Siguiente, por favor. Pero bueno, ¿qué factores ayudan a que este nitrógeno quiera volver a su estado original, que es un gas? Ambiente, suelo y manejo. Dentro del ambiente está temperatura, viento y lluvias. En el suelo está el pH, contenido de agua y baja materia orgánica. Dentro del manejo está fuente y dosis, forma de aplicación y presencia de residuos. Este lo podemos controlar, fuente y dosis. Y aquí es donde nos vamos a enfocar. Siguiente, por favor.
Bueno, debemos entender que en los fertilizantes existen tres formas de nitrógeno: la forma ureica, la forma amoniacal y la forma nítrica, ¿correcto? Siendo la forma ureica la menos eficiente. ¿Por qué? Porque las plantas toman de una manera más rápida, prefieren una forma de nitrógeno en forma nítrica. Es donde las plantas toman de una manera fácil el nitrógeno. La siguiente, por favor. Y lo quiero explicar básicamente en esta tabla. Dale un clic. Sebas, por favor. Bueno, nosotros aplicamos urea. Tenlo ahí, por favor. Cuando nosotros aplicamos urea, inmediatamente entra en contacto con el agua porque, como les comenté, todos los fertilizantes deben estar en contacto con el agua para que puedan disolverse. Cuando entra en contacto con el agua, empieza un proceso de hidrólisis. En este proceso de hidrólisis pasa de urea a forma de amonio. En esta forma de amonio, bueno, es clave algo. Este proceso de urea a amonio tarda de 0 a 7 días. ¿Qué quiere decir? Que en 7 días está aportando nitrógeno, pero también está perdiendo la gran parte de nitrógeno que trae la urea. ¿Correcto? En tan solo 7 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso de una rotación de 30 días, estamos alimentando 5 días el cultivo y 25 días donde no va a estar recibiendo nitrógeno. Cuando llega amonio, por favor, le damos otro clic. Cuando llega amonio, hay un proceso que se llama nitrificación. Ese es un proceso biológico. Y pasa a nitrato. Otro clic, por favor. Y ese nitrato, cuando la planta decide tomar el nitrógeno del suelo. ¿Correcto? Importante acá. La forma de amonio a nitrato, esa nitrificación, esa transformación, se demora de 2 a 3 semanas. Entonces, si nosotros aplicamos 100% una forma de amoníaco o una forma amoniacal, estamos corriendo el riesgo de que la liberación de ese nitrógeno tarde de 2 a 3 semanas. O sea que vamos a durar realmente casi un mes donde la pradera no está tomando los nutrientes. Y recuerde que la rotación de acá es máximo de 35 días. Entonces vamos a arriesgarnos a que 25 días, mientras dura el proceso de nitrificación, la planta no pueda tomar ese nitrógeno que le estamos aportando con nuestra fuente de fertilizante. Siguiente, por favor. Por eso mencionamos que la urea tiene unas pérdidas de nitrógeno por volatilización de amoníaco de casi el 50%. Entonces, señores, si un saco de urea trae 46% de nitrógeno y se pierde la mitad, quiere decir que solo va a aportar 23% de nitrógeno. Pero pasémoslo a números. Un saco de urea, a costos, perdón, un saco de urea está costando 20 a 21 dólares. Si se pierde la mitad, señor ganadero, está perdiendo 10 dólares. No está siendo eficiente con el aporte de nitrógeno. Siguiente, por favor. Bueno, nos gusta demostrar lo que hablamos y en Yara realizamos investigaciones. Aquí estamos comparando una fuente amoniacal, nitrato de amonio, que es el Yaravela, Nitromac, con una urea. Si vemos 3 días después de la aplicación, vemos, esto es una caja de Petri, simplemente con un corcho y el tubo de vidrio tiene un gel que va midiendo el amoníaco que se libera. Si vemos en el Yaravela los 3 días, digamos que la liberación de amoníaco es muy similar en ambas. Pero si vemos a los 7 días, nomás la imagen habla. Miremos cómo, digamos, se coloró, se pintó el gel en la imagen de la urea. Toda la liberación que hubo de amoníaco, toda la pérdida de nitrógeno en forma amoniacal que tuvimos al aplicar urea. Siguiente imagen, por favor. Bueno, lo hicimos también con nuestro producto Amidas, los que conocen Amidas. Tenemos a la aplicación a las 36 horas, a las 48 horas y a las 120 horas, a los 5 días. Tenemos una urea totalmente volatilizada versus a una Amidas que no muestra indicios de pérdida de nitrógeno. Siguiente, por favor. Aparte de que se pierde
nitrógeno, por volatilización, por esa hidrólisis, también ocasionamos problemas en la rizósfera, donde se encuentran las raíces, que es un problema de acidificación. Si vemos, los nitratos mantienen un pH de color azulito. Bueno, esto significa un pH, digamos, neutro. Mientras el amonio va acidificando ese perfil del suelo, donde está el fertilizante disolviéndose en forma de amonio, va acidificando ese suelo. Siguiente, por favor. Este ensayo se realizó en Alemania en un periodo de 3 años, donde mostramos que en la aplicación de urea el pH disminuyó más o menos de 6 a un pH de 5,8. ¿Y esto qué pasa? Que a nivel de rizósfera hay acidez. Y es ahí donde las raíces empiezan a buscar los nutrientes, donde el suelo los pone disponibles. Y aparte de que genera una acidez, como vieron en el slide de pH, los nutrientes inmediatamente empiezan a verse poco disponibles para que estas raíces los tomen. Siguiente, por favor. Bueno, este ensayo se realizó en Colombia en un periodo de 19 meses. Esto fue en un cultivo de café, donde se realizó, pero digamos que aplica muy bien al caso, donde se realizaron aplicaciones mensuales de 120 gramos, por un lado, de nuestro Yaraliva Nitrabor, que es un nitrato de calcio, versus a la urea. ¿Qué obtuvimos? Que la acidez por la urea fue 3.6 veces mayor a los 19 meses de aplicación mensual de 120 gramos. Señores, esto al final nos genera costos, porque muy probablemente tenemos que aplicar alguna enmienda calcárea para mejorar y corregir esta acidez. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos determinar? Señores, cuando nosotros aplicamos ciertas fuentes de nitrógeno, debemos hacer una corrección por la acidez que estas proporcionan. En el caso, cuando aplicamos 100 kilogramos de nitrógeno con sulfato de amonio, que es la primera imagen, tenemos que aplicar 534 kilogramos de cal. ¿Correcto? Señores, en ninguna parte del mundo regalan la cal. La cal se vende. Y por eso esos 534 kilogramos de cal van a ser costos que ustedes tienen que aportar de más cuando aplican una fuente de nitrógeno como el sulfato de amonio. ¿Qué pasa con la urea? 204 kilogramos versus a un Nitromac que ya disminuye a 86 kilogramos. Importante, el Yaraliva Nitrabor, nuestro nitrato de calcio, no requiere cal, ¿correcto? Entonces esto a nivel económico nos va a generar simplemente decir, bueno, si aplico sulfato de amonio, que me las puede poner muy bonitas, pero también puede generar una toxicidad en azufre, me va a generar una acidez del suelo que debo controlar con 534 kilogramos de cal. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa con la temperatura? Aquí estamos comparando urea versus Yaravera Nitromac. Urea es el azul, urea es el rojo, perdón, y el Yaravera Nitromac es el azul. Donde vemos que a una temperatura de 30 grados, las pérdidas por urea fueron del 45%, versus al de un Nitromac del 1.5%. Siguiente, por favor. Cuando nosotros entramos a una pradera y vemos estos signos, podemos pensar varias cosas. Puede ser un ataque de chinche, puede ser un rayado de alguna plaga o simplemente un desbalance nutricional. Efectivamente, cuando nosotros aplicamos amoníaco, ¿cierto? Nitrógeno en forma amoniacal, estamos poniendo a competir la planta internamente con otras bases y esto va a generar simplemente un desbalance nutricional. Esta imagen son unas claras síntomas de deficiencias de calcio, de magnesio y de cobre. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. ¿Pero por qué pasa eso? Señores, el nitrato tiene una carga química negativa, mientras el amonio, tiene una carga química positiva. En esta carga química negativa, las principales bases importantes para el desarrollo de los cultivos, como calcio, magnesio, potasio, son positivas. Y si ustedes saben, negativo con positivo, en vez de repelerse, al contrario, se unen. Le damos un clic, por favor.
Entonces, al unirse, inmediatamente la planta va a tomar todos los nutrientes sin necesidad de competir, porque en vez de generar una repelencia, se van a unir y van a entrar directamente al cultivo. Cosa contraria pasa con la del amonio. Por favor, le damos un clic. El amonio, por ser carga positiva, empieza a competir directamente con las otras cargas positivas. Y ustedes saben que positivo con positivo se repele. Entonces, ¿qué pone a escoger a la planta? La pone a escoger lo que más demanda, que es nitrógeno. Y vuelve a comenzar el tema del balance nutricional, porque deja sin tomar lo que es un calcio, un magnesio y un potasio. Entonces, no solo nos afecta aplicar urea en términos de economía, sino también nos afecta en términos de balance nutricional. Siguiente, por favor. Bueno, hicimos unas cámaras de volatilización. Estas se realizaron en diferentes partes del mundo. Esta fue en Cajicá, en Colombia, en el 2018. La pasamos, por favor. ¿Qué resultados obtuvimos de estas cámaras de volatilización? Que no es más que unos tubos de PVC con unas esponjas en su interior, una tapa arriba donde agregamos el producto y estas esponjas simplemente marcan el amoníaco que se libera. Si nosotros vemos en la de Cajicá, aplicando urea con Nitromac, comparada con Nitromac, vemos pérdidas del 100% aplicado en nitrógeno, se perdió el 48%, correcto, de la urea, versus a un 5% aplicado con Nitromac. ¿Qué nos lleva a esto, señores? Que tenemos unas pérdidas y comprobamos lo que la teoría nos dice. Se pierde dentro del 48 al 50% del nitrógeno. Siguiente, por favor. Hicimos otras cámaras de volatilización en Sinaloa. Siguiente. Y aquí utilizamos otro concepto de nitrógeno, urea con inhibidor. Señores, urea con inhibidor no es más que una mezcla física de una urea recubierta con un inhibidor que sí retrasa algo la hidrólisis, pero no la previene. O sea, al final ese proceso va a existir y va a haber pérdida de nitrógeno, como lo vemos en la imagen. La urea se perdió el 52%, la urea con inhibidor el 48%, mientras que el Nitromac hubo unas pérdidas del 8%. Siguiente, por favor. Esto fue en Argentina. Aquí manejamos otro concepto, urea incorporada. He escuchado en el transcurso de lo que he manejado de praderas que hay un concepto de que si enterramos la urea vamos a evitar algo de la volatilización. Señores, no pasa. Es un proceso que sí o sí va a suceder. Es un proceso que se realiza. ¿Correcto? Y lo vemos acá. Una urea incorporada se perdió el 39.5%. Versus a una urea en la superficie se perdió el 41%. Las diferencias no son significativas. Hubo pérdida. ¿Correcto? Versus a un Nitromac 2.7%. Siguiente, por favor. Bueno, les cuento que ya este año en Ecuador estamos realizando ensayos por toda la zona. Este es un ensayo que estamos colocando, que en su momento vamos a compartirlo. Se está realizando en Machachi, en la provincia de Pichincha, donde pues aquí no está terminado, apenas vamos el primer corte y se ve notablemente a mano izquierda es el de Yara, donde vemos fácilmente una mayor oferta forrajera. Y algo que me causó curiosidad en este ensayo, estamos tomando los datos, es que en la parte de Yara la incidencia y desarrollo de las malezas fue muy inferior al desarrollo de malezas en la parte del testigo. Quiere decir que los nutrientes realmente la pradera lo tomó en su momento oportuno y lo llevó directamente a su desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, fósforo, otro elemento importante. Señores, el fósforo es bastante clave en el desarrollo de las praderas. ¿Por qué? Mire, el fósforo sabemos que produce raíces, ¿sí? Induce a la producción de raíces, a un sistema radicular, pero también aporta energía a la planta. ¿Por qué? Porque el fósforo está involucrado en todas las estructuras de la planta. ¿Y qué pasa cuando hay energía? Pues vamos a tener mayor fuerza en el rebrote. Y recuerde que nosotros aplicamos fertilizante, esperamos 30 o 35 días nuestra rotación
y esperamos que esta pradera esté desarrollada para que el ganado entre. Si no tiene suficiente o un buen fósforo, simplemente no va a tener ni las raíces ni la energía para que haya un excelente rebrote. El fósforo, ¿cómo viene disponible en los fertilizantes? Por algo que llamamos ortofosfatos, que lo ven abajo de la imagen, que es el fosfato monocálcico, el fosfato monoamónico y el fosfato diamónico, que es el que más usamos acá, el DAP, el famoso 18460. Siguiente imagen, por favor. Pero ¿qué pasa con estas fuentes de fósforo en el suelo? Tenemos un perfil del suelo donde vemos un clic, por favor, dale 2 clics. Donde ¿qué vemos? Los ortofosfatos convencionales, como el DAP, como el MAP, solo se van a mover en un perfil del suelo de 3 centímetros. Hagamos un análisis. Las raíces tienen que profundizar a 30 centímetros. El fósforo tiene que estar a menos de 2 milímetros de la raíz para que lo tome. Y si aplicamos una fuente de fósforo que se va a fijar a menos de 3 centímetros del suelo, ¿qué estamos haciendo? Estamos botando nuestro dinero, estamos botando nuestro fertilizante. Por eso se dice que la eficiencia de estos ortofosfatos es del 20%, o sea, el 80% se pierde. Si hacemos los cálculos económicos, un saquito de DAP 18460, que está costando, no sé, $27, se pierde el 80% del fósforo que nosotros aportamos. Eso, señores, es dinero. Y sobre todo, no estamos aportando el fósforo necesario para que el cultivo se desarrolle. Para eso, Yara tiene una tecnología que se llama polifosfatos, que son fósforos con mayor movilidad, que se mueven en un perfil más largo del suelo. Sigamos, por favor. Siguiente. Otro elemento importante, el calcio. Señores, el calcio es un elemento bastante importante, no solo para la producción de materia seca, sino también para el aporte nutricional de su ganado. Los seres humanos tomamos leche por el calcio que aporta esta. Las vacas producen leche o calcio en su leche. ¿De dónde creen, señores? Si nosotros en su dieta no le aplicamos calcio dentro del forraje, ¿qué va a pasar? Ellas empiezan a tomar ese calcio de ellas mismas y tenemos problemas de descalcificación y otros. Entonces, primero, hay que aportar calcio porque en el suelo, dentro de las cargas que estén presentes en el suelo, el calcio debe ser el 70%, porque esto me va a generar un balance entre saturación de cationes, y este balance me va a hacer que el suelo sea hidráulicamente bueno. ¿Ya? Entonces el 70% debe ser de calcio, con un magnesio, con un potasio, con un hidrógeno y con un aluminio. Siguiente, por favor. Pero ¿por qué es importante el calcio? Como les mencioné, si no está el 70% del calcio en el suelo, no vamos a generar un buen balance hidráulico del mismo y va a generar estos digamos, encostramientos o salinidad del suelo. Entonces, los que de pronto están tranquilos y dicen, ah, bueno, pero tengo un suelo salino, un suelo con un pH arriba de 7, quiere decir que no tengo problemas. Si no tiene el suficiente calcio en el suelo, sí va a tener problemas con sodio. Siguiente, por favor. Bueno, dale 3 clics, Sebas, por favor. Del 100% del calcio que hay en el suelo, el 0.5% es soluble. Y de ese 0.5, el 0.2% es disponible para la planta. Dale otro clic, Sebas. Otro clic, por favor. Por eso es importante nosotros escoger la fuente de calcio que le vamos a aportar. Siguiente, por favor. ¿Qué más proporciona el calcio? El calcio proporciona estructura. Dámosle clic, Sebas, que es una animación. Cuando nosotros le aportamos calcio a las plantas, inmediatamente estas van a generar una mejor estructura y evitar así la cohesión de estas células. Dale clic, Sebas, por favor.
Dale otro clic, Sebas, por favor. En esta imagen lo que queremos mostrar básicamente era cuando no hay cohesión suficiente de las células del vegetal, por esta pueden entrar algunas esporas de algunos hongos. Como en Ecuador, digamos que no sufrimos de ese problema, pero sí debemos garantizar una materia seca. Cuando no tenemos el suficiente calcio, no vamos a tener un grosor de la pared celular como lo vemos en este slide. Vemos que con 700 kilogramos de calcio, la pared celular inmediatamente aumenta. Y esto va a generar, como lo vimos en el slide de la materia seca, de ese 20%, ese 41%, ese 56% es pared celular. Y esto va a generar que el calcio está directamente ligado a la calidad de la materia seca. Siguiente, por favor. Bueno, calcio del balance nutricional. Como les comentaba, debemos escoger la fuente ideal para aplicar calcio. Y si ven en la gráfica, mencionamos varias fuentes. Está nitrato de calcio, cloruros de calcio, fosfatos. Está también el tema de los carbonatos de calcio. Y está el tema también de... Perdón. Y está el tema también de los óxidos de calcio. Ya, si nosotros vemos, está la cantidad en litros de agua que debemos aportarle para poder disolver 1 kilogramo de esta fuente. Si ustedes ven un nitrato de calcio, como lo es nuestro Yaraliva Nitrabor, tan solo requiere 1 litro de agua para disolver 1 kilogramo. Pero si ustedes ven el carbonato de calcio, que es la cal dolomita, o el sulfato de calcio, que es el yeso, el sulfato necesita 426 litros y el carbonato de calcio necesita 66.000 litros de agua. Por eso estas fuentes solo se usan para corrección de acidez. Señores, el primer error es creer que al aplicar carbonato de calcio o yeso agrícola vamos a aportar el calcio que la planta necesite, porque simplemente no se va a disolver, no va a estar disponible para que la planta lo tome. ¿Listos? Siguiente, por favor. Bueno, otro punto a tratar. Cuando nosotros tenemos unas mezclas físicas versus a un complejo químico es todos los nutrientes en una perla. Por eso cuando nosotros recomendamos un plan nutricional en praderas, máximo mezclamos 2 productos. Porque cuando mezclamos 3 o 4, ¿qué pasa? Si ustedes ven con las mezclas físicas comunes aquí en Ecuador, tenemos urea, DAP y KCl. Si ustedes ven en el ancho de la cobertura, la urea, por su tamaño y por su peso, solo va a llegar a cierta distancia del ancho de la cobertura. Lo mismo pasa con el DAP y lo mismo pasa con el KCl. ¿Y qué vamos a encontrar, o con el muriato de potasio? ¿Y qué vamos a encontrar acá? Lotes con parches, lotes parchados. ¿Por qué? Porque simplemente en una parte le cayó el nitrógeno, el fósforo y el potasio completo, pero en otra parte tan solo tomó nitrógeno, en otra parte tan solo tomó potasio. Eso se llama no ser eficientes en la nutrición. Y nosotros tenemos que ser totalmente eficientes para poder ser rentables. Entonces la recomendación es máximo hacer mezcla de 2 productos, pero no es mezclar 2 mezclas físicas. Los grados que se manejan generalmente como un 3188 son 31 de urea, 8 de DAP y 8 de KCl en mezcla física. Y si aparte lo mezclamos, digamos, con un nitrador, estamos mezclando 4 productos. Quiero ver las plantas que sean afortunadas de tomar todos los nutrientes. Siguiente, por favor. Jorge, unos 5 minutos más para empezar las preguntas en honor al Correcto, tiempo. perfecto. Ya voy a terminar. ¿Listo? Listo. Esto pasa en campo. Le damos clic, que son animaciones, Evas. Cuando tenemos un complejo químico, la planta simplemente va a tomar todos los nutrientes. Cuando tenemos una mezcla física, la planta va a tomar los nutrientes que están disponibles para ella. ¿Listos? Y tenemos que ser claros. En el caso de las praderas, es el área completa que debe ser fertilizada. Siguiente, por favor. Bueno, este slide es clave. Tenemos una fertilización desbalanceada que es con urea. Si nosotros aplicamos solo urea,
¿qué vamos a obtener? Al final sí, vamos a obtener unas praderas bastante grandes, bastante largas, pero con una desproporción en hoja-tallo de 75% tallo y 25% hoja. Aparte que vamos a tener lignificación, o sea, los FDN y los FDA van a aumentar, o sea, esa materia seca no va a ser digerible. Aparte, el desarrollo radicular va a ser pobre porque solo estamos aportando nitrógeno. El rebrote va a ser muy débil. ¿Y esto qué nos ocasiona? Que tenemos que aumentar en costos en suplementos. ¿Vale? Siguiente, por favor. Caso contrario, la imagen lo habla. Cuando tenemos una nutrición balanceada con nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, zinc, estamos primero garantizando que el desarrollo radicular sea muy bueno. Esto va a tener ¿qué consecuencias? Primero, una descompactación natural. Segundo, energía para que haya un suficiente y mejor rebrote. Y si ustedes ven, sí van a encontrar un tamaño de la pradera menor, pero va a encontrar con mayor macollamiento. Eso quiere decir mayor oferta forrajera. Y la relación tallo-hojas va a ser de 85% hojas y 15% tallos. Y esto va a garantizar que todo el ganado se alimente mejor, haya menores desperdicios y haya mayor nutrición a nuestros bovinos. Siguiente, por favor. Portafolio, siguiente. Siguiente, dentro del portafolio de Yara tenemos Amidas, que todos ustedes lo conocen. Amidas es una mezcla química. ¿Por qué la traje la imagen acá? Y ya para terminar, el Amidas no es una mezcla física. El Amidas es un complejo químico, es mezclar líquidamente urea y sulfato de amonio, estabilizarlo termodinámicamente y arrojar una partícula. ¿Esto qué garantiza? Que la hidrólisis sea mucho menor, o sea, que la pérdida de nitrógeno sea mucho menor. Casi un 5% de nitrógeno se pierde aplicando Amidas. ¿Listos? Siguiente, por favor. Tenemos nuestro Yarabela Nitromac y Nitrodoble. Siguiente, por favor. Donde tenemos una fuente y un aporte de nitrógeno, un aporte de magnesio, un aporte de calcio. Siguiente, por favor. Tenemos nuestro Yaramila Rafos, que es el que usamos para darle el aporte de fósforo. Tenemos Yaramila Rafos. El Rafos es un 12-24-12 y aporta el nitrógeno, viene en complejo químico. Correcto. Tenemos eso Yaravita ProCode. Siguiente, por favor, que no es nada más que un recubrimiento de micronutrientes total a la partícula. ¿Qué es lo que pasa? Siguiente slide, por favor. Cuando nosotros queremos aportar microelementos, generalmente hacemos lo de la imagen izquierda. Mezclamos esos micronutrientes en una cantidad de fertilizante. Y si ustedes ven, el grano oscuro es la cantidad de zinc que se quisiera aportar en un saco de 50 kilogramos. Señores, ¿cuál será la planta afortunada que tome ese granito de zinc? Versus a la tecnología ProCode, que es un recubrimiento total del micronutriente, donde garantiza que todas las plantas donde llegue el grano van a tomar este micronutriente. Sigamos, por favor. Sigamos. Al final quiero cerrar con esta. Esta es una recomendación que nosotros realizamos y estamos manejando en la zona con excelentes resultados, donde después de una siembra o renovación o aireación, estamos aportando Amidas, Yaramila Rafos, y Yarabela Amidas, con una rotación entre Amidas, Nitromac, Amidas Nitravor y Amidas Nitrax S. Con esto garantizamos que al final el aporte ciclo-año va a ser de los nutrientes. Como tip importante, para llegar a todos los aportes nutricionales por hectárea ciclo-año, una hectárea más o menos consume entre 22 a 25 sacos de fertilizante. Y ahí es cuando empezamos a manejar las rotaciones. Si tenemos 3 rotaciones, pues básicamente van a ser 2 sacos.5 por cada aplicación y por cada fertilización que hagamos del aporte de nutrientes. Siguiente, por favor. Bueno, les doy las gracias. Nuevamente me excuso por los inconvenientes presentados. Los contactos en la zona está el mío y está el de Manuel González. Con él venimos haciendo un trabajo bastante interesante en toda la zona. Está mi número de celular y pues bueno, abrimos el tema de las preguntas, Sebastián.
Listo, Jorge. Muchas gracias. Nuevamente, disculpas a los asistentes por los temas técnicos. En este caso, Manuel nos va a ayudar haciendo las preguntas para ti, Jorge. Ok, Adelante, Manuel. Sí, Estás en buenas video, tardes. Jorge. Sí, buenas tardes. Adelante. Ok, vamos con preguntas. Como todo plan nutricional de praderas debe iniciar con un análisis de suelo, nos hace la pregunta de ¿a qué profundidad es recomendable realizar la toma de muestra de suelos para su respectivo análisis? correcto. Excelente pregunta. El análisis de suelos, digamos que es clave para nosotros tener una idea tanto de qué nutrientes está en el suelo como qué condiciones tanto de pH, textura posee este suelo. Se recomienda realizar la toma o la muestra de un análisis de suelo aleatoriamente en los lotes a una profundidad de 30 centímetros, porque es la profundidad radicular del material vegetal. Muy bien. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Todos los fertilizantes de Yara tienen fuente de nitrógeno en forma de nitrato o es mezcla con amonio? Sobre todo Bueno, mi pregunta. es correcto, excelente pregunta. Verás que la familia Yaravela, perdón, Nitromac y Nitro Doble viene en 50% de forma nítrica y 50% forma amoniacal. Esto garantiza que haya un nitrógeno de rápida liberación y otro nitrógeno de reserva de lenta liberación. Cosa que el primer nitrógeno se libera en los primeros 20 días y el segundo de 20 a los 35 días, que es la rotación. Lo que es amidas no viene en forma nítrica ni amoniacal, viene en una mezcla química. Lo que va a garantizar es que al cambiar su estructura química no va a haber esa hidrólisis, esa volatilización. En el caso del Yaraliva Nitravor es un nitrato de calcio, 100% forma nítrica. Muy bien, Jorge. Continuando con el tema del nitrógeno, aquí también hay una pregunta interesante. Don Cristian Wilcapi pregunta, ¿qué aspectos debo tomar en cuenta para poder utilizar un fertilizante, urea, sulfato de amonio o nitrato de amonio? ¿Cuándo utilizarlos? Época, año, etcétera. Porque Bueno, si bien es cierto, dime. usted mencionó que el nitrato de amonio era mucho más eficiente, pero ¿qué diferencia hay con los que tienen los de Yara? Bueno, digamos que la respuesta, a ver si, digamos, la intento comprender es lo siguiente. En qué época del cultivo se debe recomendar usar urea, sulfato de amonio o nitrato? La respuesta es simple y contundente. No debemos utilizar fuentes ureicas ni fuentes de sulfato de amonio cuando queramos aportarle nitrógeno a nuestro suelo. ¿Por qué no es? ¿Por qué? Señores, primero, no es eficiente. La urea, como les explicaba, se volatiliza o se hidroliza el 50% de nuestro nitrógeno. O sea que realmente, si queremos aportar el nitrógeno que el cultivo necesita, debemos aplicar el doble de sacos con urea. Sulfato de amonio. El sulfato de amonio no es una fuente de nitrógeno, señores. El sulfato de amonio es una fuente de azufre, es un azufrado. Y sí aporta algo de nitrógeno, pero genera una acidez tremenda en la rizósfera. Una acidez que debemos controlar, que por cada 100 kilogramos de nitrógeno que aportemos con sulfato de amonio, debemos aplicar 534 kilogramos de caldo lomita. Los fertilizantes de Yara vienen en una forma balanceada de nitratos de amonio y forma nítrica, que lo hace que sean mucho más eficientes. Tenemos nuestro Yaravela Amidas, nuestro Yaravela Nitromac, Nitro Doble, que nos aportan el nitrógeno eficiente para el cultivo. No sé si de pronto respondí con eso la pregunta. Pienso que sí. Aquí hablan, dos personas hacen la misma pregunta. En algunas zonas en el Ecuador se tienen alfalfas. Usted habló mucho del comportamiento y volatilización del nitrógeno en raigrases y quicuyo. ¿Qué sucede con las alfalfas, Jorge? Bueno, volvemos a un tema de los conceptos claves. Uno de los conceptos claves que hay que tener en cuenta son los requerimientos nutricionales por especie. Las alfalfas como tal necesitan menos aporte de nitrógeno, pero asimismo necesitan algo más de fósforo, algo más de calcio, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros queremos establecer un material vegetal, sea alfalfa,
sea quicuyo, sea raigrases, debemos que investigar cuáles son los requerimientos nutricionales de cada especie para así empezar a armar mi plan nutricional. De pronto lo hacen por la alfalfa, la forma nítrica. No, esa es la forma en que la planta toma el nitrógeno más fácilmente. Cuando hay un exceso es cuando podemos empezar a encontrar problemas en el caso de la alfalfa. Muy bien, acá el señor Patricio Barros de Machachi hace una pregunta interesante respecto a la volatilización del nitrógeno según la altura. Recordemos que en el Ecuador tenemos ganadería de leche que normalmente se mueve entre 2.800 a 3.500 metros. ¿Varía ese porcentaje de volatilización de 2.800 a 3.500 metros, por ejemplo? No varía. Más que todo, digamos que algo tiene que ver el medio ambiente, pero más que todo es la temperatura. ¿Ya? Y recuerden que la temperatura en la parte, más que todo en Ecuador, tenemos más horas luz, por ende la temperatura al mediodía va a ser bastante alta. La altura sobre el nivel del mar no influye en la volatilización de la urea, pero sí influye la temperatura que esta puede ocasionar en el suelo. ¿Sí? Entonces, si estamos más altos o menos altos, realmente no influye, ¿cierto? No influye en la hidrólisis, pero sí influye, ¿correcto?, en el desarrollo del material vegetal. ¿Estos? Muy bien. Aquí hay una pregunta interesante, Jorge. Se habló de la extracción de nutrientes en las praderas, pero no se habló de la incorporación de elementos cuando pasa el ganado. Me imagino que se refiere pues a lo que se devuelve al suelo por orina y excretas. Ya. Cuando nosotros hablamos de un plan nutricional y queremos ser realmente eficientes, la descomposición o digamos el porcentaje de nutrientes que pueda presentarse por forma de las heces o las excretas pues del ganado realmente no es mucho. Estas excretas y estas heces van a mejorar una estructura del suelo, porque va a ser un aporte de materia orgánica, porque estas, digamos que empiezan su problema de mineralización, ¿correcto? De descomposición. Esto va a generar donde cae pues la excreta, donde cae pues las heces del ganado, digamos, va a mejorar en ese pedazo, va a mejorar lo que es una característica en estructura del suelo. O sea, va a hacer que el suelo en ese pedazo sea químicamente superior en retener nutrientes. Y en el tema de la orina, pues es una forma de nitrógeno en forma amoniacal, o sea que se está volatilizando también la mayor parte de ese nitrógeno. Muy bien. Acá pregunta el señor Octavio Donoso, ¿cuándo o cada qué tiempo se recomienda hacer las enmiendas con cal? Bueno, nosotros recomendamos realizar una enmienda calcárea cada año, máximo 2 años. ¿Yes? En ese momento, por, digamos, el aporte nutricional o el aporte de fertilizantes tan, digamos, frecuente en las praderas, máximo se deja pasar 2 años. Nosotros recomendamos, o yo lo recomiendo, que lo realicen cada año como mínimo. Muy bien, aquí siguen preguntando y me parece clave mencionarlo, más temas sobre el análisis de suelos. Claro que Te voy a sí. hacer como 2 preguntas en una, Jorge, por Bueno. favor, por cuestión de tiempo. Una es, ¿cada qué tiempo se va a realizar un análisis de suelo y qué tipo de análisis y parámetros debemos solicitar? ¿Sí? Excelente pregunta. Excelente pregunta, es claro. Primero el análisis Perdón, Jorge, y la segunda es después de que fertilizo un potrero o si es que tengo un plan nutricional pues continuo, después de la fertilización, ¿al cuánto tiempo podría yo tomar un análisis de suelo o en qué momento debería yo tomar el análisis de suelo? Que es muy buena pregunta. Excelente pregunta. Muy bien. ¿Cuándo se debe tomar un análisis de suelo? Primero, ¿qué frecuencia? Se debe realizar mínimo una vez al año. ¿Ya? Una vez al año, como mínimo. Análisis de suelos que tengan 2 años, 3 años, 4 años, no nos van a arrojar la información precisa. ¿A qué profundidad? Como lo mencioné anteriormente o en la charla, 30 centímetros de profundidad. Y digamos, la otra pregunta, ¿cuál era? Para complementarla. Después de la fertilización, okay, o en qué momento se debería tomar el análisis. Digamos que uno de los
principales errores que realizamos nosotros, los agricultores, al tomar análisis de suelos, es tomarla una vez fertilizamos. E inmediatamente nos va a arrojar un análisis equívoco, un análisis erróneo. ¿Por qué? Porque nos va a arrojar todos los nutrientes que le aportamos con ese fertilizante. Y nos va simplemente a decir que tenemos un suelo excelente en condición nutricional. Un análisis de suelo se debe tomar antes de que realicen la aplicación, básicamente después del que sale el ganado. ¿Sí? Retiran ustedes el ganado y en ese lapsus de 0 días retirado el ganado a 5 días, ahí se debe tomar el análisis de suelos. Muy bien. Por acá hay una pregunta interesante del doctor Cristian Mancheno, creo, en Machachi. ¿Por qué Yara tiene nitrógeno amoniacal y nítrico en su composición? Pregunta él. Correcto. Estamos hablando de nuestro Nitromac y nuestro Nitrodoble. Lo tiene por la siguiente razón. Porque en Yara queremos aportar un nitrógeno de rápida liberación que se va a dar entre los 0 a los 15 o 20 días y uno de lenta liberación que se va a dar de los 20 a los 35 días. Por eso, la forma nítrica de Nitromac, por ejemplo, se va a liberar dentro del día 0 a los 20 días y la forma amoniacal se va a liberar de los 20 a los 15. Con eso garantizamos que los 35 días que dura el ciclo aproximado o nos duran menos de rotación, garanticemos que la planta siempre va a estar recibiendo nutrientes. No sé si respondí la pregunta. Creo que sí. Aquí hay una pregunta un poco más específica y no se habló pues de un microelemento como el cobalto. Pregunta al señor Sebastián Córdoba. ¿El cobalto ayuda a la fijación de nitrógeno en las leguminosas? ¿Y qué función tiene el molibdeno? Gracias. Claro. El cobalto y molibdeno ayudan sí a la fijación, es un elemento que, digamos, puede servir como complemento. La aplicación puede ser foliar, que nos ayuda a ser eficientes en esa fijación de nitrógeno en leguminosas, muy bien, pero que, digamos, no es limitante para el desarrollo, digamos, eficiente del cultivo. Hace parte de los microelementos, ¿ya? Que puede ser, digamos, complementado de una forma foliar. Bueno, vamos terminando ya. Las últimas 2 preguntas. Cordial saludo. Si la capacidad de profundidad ideal de la raíz es de 30 centímetros, ¿cuál es el promedio de penetración e inserción en la raíz de los productos de Yara? Excelente pregunta. Cuando nosotros, digamos, para que un producto penetre, voy a intentar responderla así, para que un producto o un fertilizante penetre en la capa arable del suelo, en el perfil del suelo, primero tiene que disolverse rápidamente. Los fertilizantes de Yara son altamente solubles, quiere decir que con poca cantidad de agua se disuelven y entran en el suelo. Esto nos da varias ventajas. Primero, si un fertilizante que no se disuelva rápido queda expuesto en el suelo, ¿qué pasa? Llega el sol, llega el viento o una fuerte lluvia y hay una escorrentía, se va erosionando y se va perdiendo ese fertilizante. Por eso es clave que un fertilizante se disuelva rápidamente y entre al suelo. Esa es la primera. Segundo, como es en forma y son altamente solubles, y si tenemos una buena estructura del suelo, porque también depende de eso, que tenga buena porosidad, el nutriente va a profundizar. En el caso del nitrógeno no hay ningún inconveniente. Los productos de Yara vienen en forma nítrica, amoniacal, que va a hacer que con esa correntía de agua, con esa, digamos, capacidad hídrica, el nutriente baje. ¿Qué pasa con el fósforo? Aquí viene lo importante. Los fertilizantes de Yara, en este caso Yaramila Rafos, tiene varias formas de fósforo. Estas formas de fósforo garantizan que se muevan en un perfil más amplio del suelo. Las fuentes como el DAP se fijan a los 3 centímetros del suelo. Las fuentes como los polifosfatos o como las fuentes del Yaramila Rafos se mueven en un perfil más o menos de 5 a 15 centímetros del suelo. ¿Listos? Muy bien, y terminemos con esta última pregunta que es interesante. El nitrógeno en alfalfa, digamos, la aplicación de nitrógeno en la alfalfa, ¿cómo afecta la simbiosis con el Rhizobium? ¿Sí?
y en los tréboles, digamos, cómo afecta en las leguminosas las aplicaciones de nitrógeno. ¿O qué fuentes de nitrógeno debería aplicar? Porque de todas maneras lo necesitan, ¿o cuál es su opinión, Jorge? Yo pienso que todo material vegetal y más de praderas necesitan un nitrógeno, como lo dices, clave. Si nosotros nos excedemos, como en la pregunta anterior, si nosotros nos excedemos en aplicaciones de nitrógeno, vamos a generar un deterioro en las estructuras de fijación de nitrógeno de este material vegetal, ¿cierto? Se recomienda para estos casos, o lo que yo hago, es determinar cuál es la variedad o especie sembrada y generar un plan nutricional específico, que va más acompañado de calcio, que va más acompañado de fósforo, que va acompañado de algo de potasio bien manejado y que va acompañado del mismo boro. ¿Listo? Muy bien, yo creo que por ahí terminamos. Sebastián, ¿quiere despedir la conferencia de hoy? Manuel, Jorge, muchas gracias a las personas que asistieron. Se pudo grabar toda la charla, entonces por favor yo les solicito que los que estén muy interesados me envíen un correo o a Jorge o a Manuel o a mi persona para enviarles la presentación y enviarles el video por si quieren repasar. No, muchas gracias a todos. Próxima semana de igual forma, martes y jueves tendremos unas charlas. Ya próximamente las anunciaremos a través de las redes sociales. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme compartir esta información. Nuevamente, como dijo Sebastián, estoy completamente a su servicio. Está mi correo electrónico, está el número de celular y pues nada, quedo completamente a su servicio. Nuevamente excuso por todos los inconvenientes técnicos que se presentaron el día de hoy. Estas cosas pasan, pero bueno, digamos que gracias a Dios pudimos resolverla de la mejor forma. Gracias a todos los asistentes y nuevamente quedo completamente a la orden. Saludos.